Existe una sensación sutil, casi imperceptible para la mente adormecida, de que el tejido de aquello que llamamos realidad está empezando a deshilacharse en los bordes, revelando algo inesperado detrás. No es una alarma estridente, sino un susurro persistente en el fondo de la conciencia, una nota disonante en la sinfonía de lo cotidiano que nos hace cuestionar la solidez del suelo que pisamos. Esa intuición, antes relegada a los místicos y poetas, ahora resuena en los corredores más inesperados de la investigación humana, insinuando que tal vez nuestras percepciones sean solo la superficie de un océano mucho más profundo y complejo de lo que jamás imaginamos posible contemplar en nuestra existencia limitada. Esa extrañeza se manifiesta de formas que desafían la lógica lineal que se nos ha enseñado a reverenciar como única brújula confiable. Son los momentos de déjà vu tan intensos que parecen una repetición literal de un guión previamente vivido. Las sincronicidades tan precisas que se burlan de la mera coincidencia, las intuiciones inexplicables que nos guían por caminos que la razón jamás elegiría sola. Estos fenómenos, frecuentemente descartados como simples trucos de la mente o anomalías sin importancia, pueden interpretarse como fisuras en la fachada del consenso, destellos momentáneos de una maquinaria oculta que opera tras bastidores de nuestra experiencia diaria y que ahora empieza a presentar pequeños, pero significativos, fallos en su funcionamiento. Antiguas tradiciones espirituales de todo el mundo ya hablaban, en sus propios lenguajes simbólicos, sobre la naturaleza ilusoria del mundo manifiesto, utilizando metáforas como el velo de Maya o el mundo de las sombras en la caverna de Platón. Ellas nos advertían para no confundir la representación con la cosa representada, la sombra con la sustancia original, sugiriendo que la verdadera realidad reside en un plano de existencia mucho más sutil y fundamental. Lo que antes parecía solo filosofía abstracta o alegoría religiosa, hoy empieza a resonar con las preguntas incómodas que emergen de las fronteras más avanzadas del conocimiento científico, creando un puente inesperado entre la sabiduría ancestral y la perplejidad moderna ante los misterios del cosmos. La creciente frecuencia e intensidad con que estos fallos parecen ocurrir en la vida de muchos individuos puede no ser accidental, sino un indicativo de un cambio más profundo en la propia conciencia colectiva. Quizás estemos colectivamente alcanzando un punto de saturación con la narrativa materialista predominante, un punto donde el alma anhela reconocer las capas más profundas del ser y de la existencia. Esa inquietud existencial, esa sensación de que hay algo más, impulsa una búsqueda de respuestas que trasciendan las explicaciones convencionales ofrecidas por las estructuras de poder y conocimiento establecidas, abriendo espacio para nuevas interpretaciones de nuestra condición en el universo. No se trata de sucumbir al miedo o a la paranoia, sino de cultivar una curiosidad radical y una apertura a posibilidades que antes consideraríamos impensables dentro de los límites impuestos por la programación social. Reconocer estas anomalías no como errores, sino como potenciales mensajes codificados del propio sistema es el primer paso para despertar a una comprensión más amplia. Es una invitación a mirar más allá de la superficie lisa, de la normalidad, e investigar las texturas ocultas, los engranajes invisibles que pueden estar moldeando nuestra percepción de lo real de maneras que apenas empezamos a comprender verdaderamente en nuestro viaje evolutivo. El propio lenguaje que usamos para describir estas experiencias, fallo, glitch, error en la Matrix,
revela nuestra tendencia a enmarcarlas dentro de un paradigma tecnológico familiar, quizás porque la idea de una simulación digital sea más palatable para la mente moderna que conceptos más antiguos de magia, encantamiento o planos astrales. Sin embargo, la esencia detrás de estas diferentes nomenclaturas permanece la misma: la percepción de que la realidad consensuada no es tan absoluta o inmutable como nos hicieron creer, y que hay capas de significado y operación escondidas bajo la aparente normalidad del mundo. Por lo tanto, cuando sientas esa extrañeza, esa sensación de que algo está fuera de lugar en el guión de tu vida, en lugar de descartarla apresuradamente, permítete permanecer con ella por un instante. Obsérvala sin juicio, como un observador neutro que acaba de presenciar un fenómeno curioso e inexplicable. Esa pausa reflexiva, esa disposición a cuestionar lo obvio, puede ser la llave que abre la puerta a una percepción expandida, un portal sutil para empezar a descifrar los secretos que la propia estructura de la realidad parece estar susurrando a aquellos que tienen oídos para oír. Esta investigación interior no requiere equipos sofisticados ni doctorados en física, sino una herramienta que todos poseemos, aunque a menudo subutilizada: la propia conciencia atenta y cuestionadora. Es en el silencio de la introspección, en el coraje de enfrentar las preguntas existenciales más profundas, donde podemos empezar a percibir los patrones sutiles, las conexiones ocultas, los hilos invisibles que conectan estos momentos de extrañeza. El fallo quizás no sea un defecto en el sistema, sino una invitación personalizada para trascender la programación y redescubrir nuestra verdadera naturaleza más allá de las limitaciones impuestas. La física cuántica, ese reino desconcertante donde las reglas familiares del mundo macroscópico se disuelven en un mar de probabilidades y paradojas, se ha convertido quizás inadvertidamente en un espejo donde las antiguas intuiciones sobre la naturaleza ilusoria de la realidad encuentran reflejos sorprendentes. Los científicos, al explorar las profundidades de lo muy pequeño, se han topado con fenómenos que desafían nuestra comprensión intuitiva del espacio, del tiempo y de la propia materia, forzándonos a reconsiderar los fundamentos sobre los cuales construimos nuestra visión del mundo. Conceptos como el entrelazamiento, la superposición y el colapso de la función de onda parecen apuntar a una realidad mucho más interconectada, fluida y dependiente del observador, de lo que la física clásica jamás permitió imaginar. El famoso efecto del observador, por ejemplo, donde el acto de medir una partícula cuántica parece influir en su estado, plantea cuestiones profundas sobre el papel de la conciencia en la manifestación de la realidad. Aunque las interpretaciones científicas predominantes evitan conclusiones metafísicas directas, la implicación simbólica es poderosa. De alguna forma, la conciencia no está meramente pasiva ante el universo, sino que participa activamente en su cocreación, o al menos en la definición de su apariencia local. Esta idea resuena profundamente con enseñanzas esotéricas que afirman que el mundo exterior es un reflejo del estado interior y que cambiar la percepción interna puede, de hecho, alterar la experiencia externa de la realidad vivida. El fenómeno del entrelazamiento cuántico, descrito por Einstein como acción fantasmal a distancia, demuestra que dos partículas pueden permanecer conectadas instantáneamente, sin importar la distancia que las separe, como si fueran dos caras de la misma moneda existencial. Esta conexión no local
desafía nuestra noción de separación y sugiere una unidad fundamental subyacente a todo el universo manifiesto. Para la mente espiritualista, esto no es solo una curiosidad científica, sino una confirmación de la red invisible que conecta a todos los seres y eventos, una validación de la intuición de que somos todos parte de un único y vasto campo de conciencia interdependiente. Además, la propia naturaleza probabilística del mundo cuántico, donde las partículas existen en múltiples estados potenciales simultáneamente hasta ser observadas, resuena con la idea de múltiples líneas de tiempo o realidades paralelas exploradas en algunas tradiciones místicas y en la ficción científica moderna. Si la base de la materia no es sólida y definida, sino un campo de potencialidades, esto abre la puerta a la especulación de que la realidad que experimentamos es solo una de las muchas versiones posibles que colapsaron en existencia a través del foco de nuestra conciencia colectiva o individual, sugiriendo una flexibilidad inherente en la estructura de lo real. El lenguaje utilizado por algunos físicos teóricos al describir las implicaciones más extrañas de sus descubrimientos, hablando de información como fundamental o de bits cuánticos como los elementos constitutivos del universo, inevitablemente evoca comparaciones con la idea de una realidad simulada o computacional. Aunque muchos científicos se resistan a esta interpretación literal, la propia metáfora se convierte en un poderoso arquetipo moderno para expresar la sensación de que el mundo físico puede no ser la capa más fundamental de la existencia, sino una interfaz generada por un código o conjunto de reglas subyacentes más profundas. Esta convergencia entre las fronteras de la física y las antiguas cosmovisiones no significa necesariamente que la ciencia esté probando la metafísica, sino que ambas están, quizás por caminos diferentes, apuntando a misterios similares sobre la naturaleza de la realidad y de la conciencia. La ciencia proporciona un lenguaje riguroso y matemático para describir los fenómenos observables, mientras que la espiritualidad ofrece un marco simbólico y experiencial para interpretar su significado y sus implicaciones para el viaje humano. El fallo en la Matrix puede verse, entonces, como el punto donde estos dos lenguajes empiezan a superponerse de forma intrigante. El hecho de que la comunidad científica, aunque sea con renuencia o a través de sus márgenes más especulativos, empiece a admitir la posibilidad teórica de que vivimos en algún tipo de simulación o que la realidad es fundamentalmente informacional, representa un cambio significativo. Esto valida, en cierto nivel, la intuición de millones de personas que siempre sintieron que había algo más detrás de las apariencias, algo que la ciencia ortodoxa y las estructuras de poder cultural se empeñaban en negar o ridiculizar. Es un reconocimiento, aunque tímido, de que el mapa de la realidad puede ser mucho más extraño y maravilloso de lo que sugiere el territorio conocido. Así, los ecos cuánticos no son solo datos fríos en un laboratorio, son invitaciones a expandir nuestra imaginación cósmica y reconsiderar nuestro lugar en el universo. Nos recuerdan que la solidez aparente del mundo puede ser una ilusión hábilmente construida y que las verdaderas llaves para comprender nuestra existencia pueden residir no solo en el análisis externo, sino en la exploración profunda de nuestra propia conciencia. El observador misterioso que parece desempeñar un papel tan crucial en el despliegue del drama cósmico que presenciamos y en el que participamos a cada instante.
Si la realidad presenta fisuras y la ciencia empieza a tantear hacia explicaciones que suenan a ficción esotérica, la pregunta inevitable que surge es: ¿por qué esta percepción no es la norma? ¿Por qué la sensación de vivir en una construcción, ya sea divina, tecnológica o puramente mental, permanece relegada a los márgenes de la conciencia colectiva? La respuesta puede residir en las complejas capas de condicionamiento, en las estructuras de poder que se benefician de una visión del mundo predecible y controlable, y en la propia resistencia de la mente humana a abandonar la seguridad de lo conocido, aunque eso conocido sea limitante y, en última instancia, insatisfactorio para el alma. Las instituciones que moldean nuestra sociedad, desde los sistemas educativos y religiosos hasta los conglomerados mediáticos y las estructuras gubernamentales, frecuentemente promueven una narrativa que refuerza la materialidad, la separación y la impotencia individual frente a las grandes fuerzas del mundo. Esta narrativa sirve para mantener el orden social, la productividad económica y la conformidad conductual, desalentando cuestionamientos radicales sobre la naturaleza de la realidad que podrían desestabilizar el status quo. El velo de la normalidad se teje no solo con ignorancia, sino también con intereses investidos en mantener a la mayoría de la población centrada en preocupaciones mundanas y distraída de las cuestiones existenciales más profundas. La propia ciencia, aunque herramienta poderosa de investigación, puede convertirse en un dogma cuando sus metodologías y presupuestos materialistas son elevados a la categoría de única verdad posible, descartando sistemáticamente cualquier evidencia o experiencia que no encaje en sus paradigmas establecidos. El escepticismo saludable se transforma en escepticismo militante, que ridiculiza o patologiza cualquier exploración de la conciencia, la espiritualidad o los fenómenos anómalos. Estos guardianes del conocimiento oficial actúan consciente o inconscientemente como arquitectos de la percepción, definiendo los límites de lo que se considera real y aceptable investigar, manteniendo así el velo firmemente en su lugar para muchos. Además de las influencias externas, existe una resistencia interna dentro de cada uno de nosotros. La mente egoica, identificada con el cuerpo físico y la historia personal, teme la disolución que una comprensión más profunda de la naturaleza ilusoria de la realidad podría implicar. La idea de que no somos solo este cuerpo, esta personalidad, esta vida, puede ser profundamente desorientadora y aterradora para la estructura del ego que busca control y permanencia. Preferimos la seguridad de una prisión familiar a la libertad incierta de lo desconocido, y así colaboramos activamente en el mantenimiento de nuestras propias limitaciones perceptivas. La simulación, en este contexto más amplio, no necesita ser necesariamente una construcción digital creada por seres externos. Puede entenderse como las múltiples capas de creencias limitantes, condicionamientos culturales, traumas no resueltos y filtros perceptivos que heredamos e internalizamos a lo largo de la vida. Nosotros mismos nos convertimos en coarquitectos de nuestra propia versión de la Matrix, aprisionando nuestra conciencia en narrativas restrictivas sobre quiénes somos y de qué somos capaces. El despertar, entonces, implica desmantelar estas construcciones internas tanto como cuestionar las externas que se nos imponen diariamente. Los fallos percibidos pueden interpretarse como momentos en que nuestra verdadera conciencia, la esencia que trasciende la simulación personal y colectiva, logra romper momentáneamente el velo. Son recordatorios de nuestra naturaleza original, invitaciones a recordar
que somos mucho más que la identidad confinada que se nos ha atribuido o que nosotros mismos hemos asumido. Estos destellos son oportunidades preciosas para cuestionar la programación e iniciar el proceso de reprogramación consciente, alineando nuestra percepción con una verdad más expandida y liberadora que reside en el núcleo de nuestro ser. Por lo tanto, investigar la posibilidad de que vivamos en una simulación no es solo un ejercicio intelectual o una teoría de la conspiración, sino una metáfora poderosa para el proceso de despertar espiritual. Es reconocer que aquello que tomamos como realidad absoluta puede ser, en gran medida, una construcción mental y cultural, y que tenemos el poder de alterar nuestra experiencia de esa realidad al cambiar nuestra percepción, nuestras creencias y nuestro foco de atención. Los arquitectos de la ilusión pierden su poder cuando dejamos de creer ciegamente en sus construcciones. El camino más allá del velo no se encuentra a través de la lucha externa contra sistemas opresores, aunque la conciencia crítica sea importante, sino a través del viaje interior de autoconocimiento y de la desidentificación de las narrativas limitantes. Al cultivar la presencia, la introspección y la conexión con nuestra intuición más profunda, empezamos a percibir las costuras de la realidad fabricada y a vislumbrar el potencial ilimitado que reside más allá de ella. La verdadera libertad comienza cuando nos damos cuenta de que las barras de la prisión están, en gran parte, hechas de nuestros propios pensamientos y miedos cristalizados a lo largo del tiempo. Si la realidad que nos rodea posee características de una construcción o simulación, y si los fallos son invitaciones a mirar más allá del velo, ¿cómo podemos navegar conscientemente por este paisaje complejo y potencialmente ilusorio? La llave no reside en encontrar una salida física, sino en despertar dentro de la propia estructura, en aprender a descifrar el código no con tecnología externa, sino con la tecnología interna de la conciencia expandida. Se trata de transformar la percepción de víctima de un sistema en participante activo y co-creador lúcido de la propia experiencia de realidad. El primer paso en esta decodificación es cultivar la atención plena y la autoobservación sin juicio. Prestar atención a los patrones recurrentes en nuestra vida, a las sincronicidades que nos guían, a las emociones que surgen en respuesta a determinados detonantes, a los sueños que nos visitan durante la noche. Todo esto contiene información valiosa, mensajes de nuestro yo más profundo o del propio sistema intentando comunicarnos algo importante. Los fallos dejan de ser eventos aleatorios y aterradores para convertirse en puntos de datos significativos en nuestro mapa personal de despertar y evolución interior. La intuición, esa voz silenciosa que a menudo ignoramos en favor de la lógica ruidosa, se convierte en una brújula esencial en este viaje. Aprender a confiar en ese saber interior que trasciende el análisis racional nos permite navegar por las complejidades de la vida con más fluidez y discernimiento. Es a través de la intuición que reconocemos las señales, percibimos las energías sutiles detrás de las apariencias y tomamos decisiones alineadas con nuestro propósito más elevado, incluso cuando el camino parece ilógico para los patrones convencionales establecidos por la sociedad. Cuestionar las propias creencias fundamentales es otro aspecto crucial de la decodificación. ¿Cuáles son las narrativas que aceptamos como verdades absolutas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo? ¿De dónde vinieron? ¿Nos sirven o nos limitan?
Al desmantelar conscientemente las creencias limitantes que forman los pilares de nuestra matrix personal, abrimos espacio para nuevas posibilidades y para una percepción más directa de la realidad, menos filtrada por la programación mental acumulada a lo largo de los años de nuestra vida. La práctica de la meditación y de otras disciplinas contemplativas funciona como un entrenamiento para la mente, ayudándonos a aquietar el ruido mental constante y a acceder a estados de conciencia más profundos y expandidos. En estos estados de quietud y presencia, podemos empezar a percibir la naturaleza transitoria e ilusoria de los pensamientos y de las construcciones mentales, y a vislumbrar la conciencia pura que subyace a toda la experiencia. Es como aprender a ver el código fuente detrás de la interfaz gráfica de la realidad cotidiana que se nos presenta. Encontrar y conectar con otros que están en el mismo viaje de despertar es fundamental. La sensación de aislamiento y extrañeza que a menudo acompaña a estas percepciones puede aliviarse al compartir experiencias e ideas con una comunidad de almas afines. Esta comunión de los despiertos crea un campo de resonancia que fortalece la convicción individual, valida las experiencias anómalas y ofrece apoyo mutuo en el proceso de descondicionamiento y reconfiguración de la percepción de la realidad que nos rodea. El empoderamiento existencial surge no de la negación de la simulación, sino de la comprensión de que incluso dentro de ella poseemos una agencia creativa significativa a través del poder de nuestra conciencia, intención y foco. En lugar de sentirnos atrapados, podemos empezar a experimentar con la realidad, a jugar con las reglas del juego, a manifestar sincronicidades intencionalmente y a co-crear experiencias más alineadas con nuestros valores y aspiraciones más profundos. La Matrix se convierte en un campo de juego para la exploración consciente, ya no en una prisión invisible. Finalmente, la invitación es a abrazar el misterio sin la necesidad de respuestas definitivas. Quizás nunca sepamos con certeza absoluta si vivimos o no en una simulación en el sentido literal, pero la propia investigación nos lleva a un lugar de mayor autoconciencia, libertad interior y conexión con la dimensión trascendente de la existencia. El fallo en la Matrix es, en última instancia, una llamada a casa, un recordatorio de que nuestra verdadera identidad no está confinada a ninguna estructura, ya sea física, mental o virtual, sino que reside en la conciencia infinita que sueña y experimenta todas las realidades posibles,